Y estamos tratando de abrirnos a otras posibilidades, a enfrentar de manera directa, sí, cara a cara, sin intermediarios, sin cobardía, los desafíos actuales. Y a veces nos tiene que llevar, bueno, a resolver problemas concretos y a veces a desafiar nuestras estructuras más hondas de pensamiento, nuestras estructuras más profundas, que son las que están en el sedimento mismo de nuestra civilización. Y que bueno, sí, ya sé, me decís, estoy preparando el pan rallado para las milanesas y me venís con esto. Bueno, tomémoslo como un divertimento, si querés, un divertimento. Y aclaro, si sirve, que la filosofía y el pensar, el desafiar el pensamiento y las estructuras, me parece de las actividades más estimulantes que existen. Que nadie la viva como una situación de, no sé, amargura, de enfrentarse con el vacío. Del vacío vamos a hablar ahora precisamente. De la potencia del vacío. De lo liberador del vacío y de la apertura a lo abierto, valga la redundancia. Así que, bueno, siempre vale la pena. Cuando uno piensa, a veces sí se enfrenta a algunos abismos, pero como decía Deleuze, es como sumergirse muy profundo en el agua, a tratar de bucear para encontrar algo que está escondido ahí y que a veces parece que nos vamos a ahogar y que nos quedamos sin aire, y que cuando volvemos a salir a la superficie salimos renovados con algo, con esa satisfacción de haber encontrado algo que vale la pena, algo un poquito más profundo, que llena un poco más el espíritu y da una alegría más duradera que algunas cosas, algunas alegrías efímeras que nos ofrece el mundo actual. Bueno, decía, vamos a hablar de la filosofía del budismo zen. Y lo hacemos como hemos recorrido otras, la filosofía americana, por ejemplo, como alternativas a estas estructuras de un occidente cansado, agotado, ya desestimulado, ya, ¿no? Como que sentimos eso de que no hay nada entretenido, que nos tiene que vender todo el tiempo algún producto nuevo para que nos entusiasmemos con el futuro, porque si no, pareciera que hay un agotamiento de la capacidad de producir sentido en esta nuestra cultura moderna. Bueno, la filosofía del budismo zen, y lo vamos a hacer a través de otro querido compañero de esta mesa que traemos en otras oportunidades, como es el surcoreano Byung-Chul Han. Porque, bueno, él tiene una mirada, una visión como oriental, precisamente, desde el extremo oriente, y como casi alemán, porque así se lo entiende, se lo conoce como surcoreano alemán, porque, bueno, se estudió, se formó, habla el alemán y hace filosofía en alemán, pero que, bueno, tiene sus raíces en el lejano oriente y por eso puede ver de manera crítica nuestra cultura y también de manera crítica la suya propia. Por eso la versión que vamos a dar del budismo zen es una versión filosófica, y no tal vez más espiritual o, si ustedes quieren, religiosa, desde donde se lo puede también abordar. Por supuesto no es una religión el budismo, ya lo sabemos. Hablo de religiosa en términos de cómo abordarla, ¿no? Desde una visión paralela a la filosofía. Bueno, decíamos que el budismo zen, o una filosofía del budismo zen, puede servir para contrastar las características de la vida moderna con los principios de serenidad, desapego y vacío que fundamentan el pensamiento zen. Esas tres categorías son las centrales. Y lo traigo porque, obviamente, de alguna manera pueden ser un antídoto ¿para qué? Para nuestra sociedad del rendimiento, para nuestras sociedades modernas. Decía serenidad, desapego y vacío. Ahora vamos a ver de qué se trata desde el punto de vista filosófico. Como un antídoto, decíamos, a la sociedad del rendimiento o sociedad del cansancio, como le llamaba Byung-Chul Han, que está obsesionada con la productividad, con la eficiencia y la autoexplotación. Y esto no solo en un yuppie, en un lobo de Wall Street, que ahí por ahí reflejamos
el extremo de esta manifestación, sino en cada uno de nosotros y nosotras, en ciertas adecuaciones, en cierta obsesión por la productividad, por alcanzar el éxito, por rendir un poco más. eh, y esta carrera constante por mejorar, ¿no? Y esto, insisto, muchos de ustedes dirán, yo no estoy en esa, no me identifico. Es probable, no estamos acá hablando para la Bolsa de Comercio de Rosario, sino para vecinos que viven en la sierra, así que probablemente tengamos una, un equilibrio con estas fuerzas, pero sin embargo todo tiende a eso. El rendimiento también se lleva a las redes sociales, pero también al rendimiento con el tiempo libre. El tiempo libre también lo ponemos cuando el tiempo libre se transforma en culpógeno, por ejemplo, o cuando se transforma en algo programado, algo que tenemos que programar. Bueno, tengo que salir a caminar y entonces tengo que hacer ejercicio y lo pones ya dentro de un programa, entra en la cadena del rendimiento y ya no del disfrute o en todo caso de una actividad satisfactoria por sí misma. Bueno, el budismo zen rechaza la noción de metas y logros. No tiene esa trascendencia que tenemos nosotros, de la que hemos hablado innumerable cantidad de veces a través de la moral protestante y este sistema en el cual si no llegás a metas y logros, no te realizaste. No hay nada que realizar en la vida. No hay metas que obtener y que entonces se nos juzga desde un lugar externo y trascendente si cumpliste o no con esas metas y esos logros que en gran medida tienen que ver con el éxito. Y bueno, no se trata de acumular más, dice el budismo zen, sino de despojarse de todo lo superfluo para alcanzar un estado de serenidad y vacío. Ya vamos a ver qué es el vacío, porque el vacío no es nada que ver a lo que nuestro pensamiento dicotómico entre el todo y el vacío, la sustancia y la nada, no, nos hace pensar. Bueno, un antídoto, decíamos, a la lógica frenética de la sociedad contemporánea. Y ahí entramos en algunos conceptos como el Wu Wei, el no hacer del budismo zen, el principio del no hacer, Wu Wei. Es un principio de la filosofía taoísta en realidad que entra en diálogo con la filosofía zen. Esperen que voy a aprovechar este momento tan zen para cebarme un mate y tomármelo y hacer un silencio de radio. ¿Qué haríamos sin el mate, no? Nos volveríamos ya infinitamente rendidores. Algunos anglosajones no pueden entender, ¿no? Que paremos a tomar mate. ¿Cómo hacen? Che, pero no, eso hay que prohibirlo. De hecho, se prohibió. Bueno, ustedes saben que, por ejemplo, la prohibición de la marihuana en Estados Unidos no estaba prohibida en ningún lugar del mundo. Y en el principio del siglo XX, la prohibición de la marihuana deviene de la necesidad de mayor rendimiento de los mexicanos. Los mexicanos que trabajaban en el sur de Estados Unidos, bueno, paraban y fumaban marihuana. Lo fumaban para poder trabajar, para poder hacer los trabajos durísimos y resistir y poder sobrevivir a los trabajos muy duros que tenían de explotación total, cuando no de esclavitud. Pero tal vez los hacía un poquito más remolones y menos rendidores. Bueno, por eso se lo prohibió, por una cuestión de rendimiento. Y eso se fue extendiendo al mundo. Y ahí aprovechamos para recomendar el tremendo libro de Guillermo de Podfay, Yerba Mate Libre, que aborda este tema en una ficción en Argentina donde la yerba mate está prohibida. Y bueno, clandestinamente los personajes se rebuscan para poder encontrar un poquito de yerba. A veces se cae el sol y disfrutar de ese momento de ocio y de sentido en el vacío, ¿no? Bueno, decíamos sobre el Wu Wei, el no hacer, que invita a hacer menos, decían. Y tal vez es una respuesta a el discurso moderno que domina en la autoexplotación. No significa, si alguien todavía está pensando por ahí en, qué sé yo, en la dicotomía si ser hiperactivo o ser vago. Bueno, no se trata de eso.
Se trata de encontrar el sentido a lo que hacemos, de poder renunciar a no hacer todo y a no hacer por hacer, a no ver la realización en lo activo, sino la realización también en el no hacer, en el rechazo, en la posibilidad de decir no a la acción. Bueno, la vacuidad es otro de los conceptos, el shunyata del pensamiento zen, el concepto de vacío, ahí es central, central. El vacío para el pensamiento occidental es visto como algo negativo, ¿no? Es la nada, está identificado con la nada. Porque nosotros tenemos la estructura de pensamiento metafísica, occidental, creada, les guste o no les guste, ¿eh? Yo no creé las reglas, las crearon en un barrio de Atenas hace 2500 años y nunca nos pudimos despegar de la idea de sustancia. Sustancia. La cosa es la sustancia. Y la sustancia es algo indivisible, algo que, una entidad que tiene su propia identidad, precisamente, algo que la identifica, que la hace ser lo que es, una sola cosa y no otra, y que entonces se vuelve fija, fija el mundo de una manera que el pensamiento zen, el pensamiento del lejano oriente en general no tenía. No es algo negativo que se opone a lo positivo, por ejemplo, a la figura de Dios como sustancia. Para ellos, para los zen, no es una falta el vacío. No es que falta algo cuando hay vacío. El zen lo entiende como una apertura. Esto es lo interesante. El vacío es la posibilidad de que exista algo abierto. Nosotros llenamos el mundo de cosas. Esto lo hablamos cuando trajimos también el pensamiento americano. El patio de las cosas, le llamaba Rodolfo Kusch. Porque llenamos el mundo de cosas. No podemos ver vacíos. Y llenamos los vacíos. Y acá quiero hacer tal vez un paréntesis, me queda un montón, no sé si vamos a llegar, pero este paréntesis era tal vez el que me motivó a traer esta columna. Porque el impacto en nuestra vida cotidiana, social, política, económica, ambiental, es determinante. Cuando escuchamos, remitiendo a la idea de desierto, ustedes saben, la campaña del desierto fue la campaña más simbólica, más allá de lo concreto del exterminio, del genocidio más criminal que se vivió en la Argentina o en estas tierras americanas, la campaña del desierto. Desierto quiere decir que no hay gente, que no hay nada. Está desierto, no hay nada que rinda, no hay nada que valga. Y ese vacío tiene que ser llenado, llenado de cosas, llenado de cosas que sirvan. Bueno, la necesidad de ese vacío es una necesidad que el budismo y el pensamiento oriental tiene muy sabio. De hecho, si uno ve el arte o la jardinería japonesa, por ejemplo, que tiene muchos vacíos, muchos lugares donde no tiene que tener presencia, no es un espacio a ser llenado. La arquitectura, la jardinería japonesa, la jardinería zen, refleja este principio donde menos es más, donde el espacio vacío crea una sensación de serenidad y apertura. Para vivir más serenos, necesitamos espacios vacíos. Y por eso nuestro monte nativo, nuestras sierras, nuestros espacios libres de la habitabilidad humana, de la injerencia del humano, de la lucratividad del ser humano, del ejercicio del rendimiento, nos hace más equilibrados. Es determinante a la hora de este pequeño bienestar o gran bienestar que cada uno de nosotros pueda vivir. Y por eso nos atrae, por eso cada vez hay más gente que intenta buscar ese equilibrio,
por ejemplo, con el color verde, que es el color en el cual la retina encuentra el estado de equilibrio. Cuando eso nos falta, cuando nos falta el vacío, cuando nos falta lo que no rinde, lo que no es una sustancia determinante, determinable, que le podamos poner nombre y que la podamos encasillar y la podamos vender y comprar, nos quedamos sin serenidad. Y por último, una pequeña frase del budismo zen, una pequeña cita de la poesía zen, que me parece nos va a servir para pensar esto que estamos viviendo también en nuestras sierras y los intentos de transformación. En el plano del vacío, la montaña no persevera en sí sustancialmente, no es una montaña, más bien fluye en el río. Así se desarrolla un paisaje fluido. Las montañas fluctúan entre las nubes y caminan a través del cielo. La cumbre del agua son las montañas. El caminar de las montañas hacia arriba y hacia abajo se produce constantemente en el agua. En el campo del vacío las cosas se liberan de la célula aislada de la identidad en una unidad de todo y se liberan en la libertad y espontaneidad de una compenetración recíproca. El vacío disuelve la rigidez sustancial. Los entes fluyen los unos en los otros sin que ellos se fundan en una unidad sustancial, como la luz de la luna que vive en una pequeña porción de agua. Así funcionan nuestras cuencas, así funcionan nuestros ecosistemas, imbricados, fluyendo unos entre los otros, y ahí estamos nosotros también, siendo un poco de ese líquido, de ese agua, de ese fluido que nos tenemos que indeterminar a veces a partir de la subsistencia y la defensa de esos espacios vacíos. Esto fue Tenemos Otro Plan. Ojalá que, bueno, hayan disfrutado un poquito como nosotros de molestarnos. Se pueden seguir estas y otras columnas, las entrevistas en nuestro canal de streaming, en YouTube, Una Radio Muchas Voces. Denle like, suscríbanse y acompáñennos también en el resto de la programación de la 98.1 junto a Cooperativa Viaraba, Renata Bracaccini. En los controles les saludamos. Nos reencontramos en la próxima edición. Chao.